Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bienvenidos de vuelta aquí a Día Cero. Hoy día les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Cristina Cid, líder de contenidos de IDEO Digital. De profesión es docente de artes, pero tiene una amplia experiencia en temas de educación tecnológica. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola Belén, yo muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien también. Para partir, vámonos de lleno a lo que nos convoca. Me gustaría saber qué es ciudadanía digital, cómo podemos definir este término. A ver, cuando uno escucha ciudadanía digital, lo primero que se le viene a la cabeza son los temas de seguridad, como cómo me protejo yo en la red, qué hago para que no me roben mis datos, cómo construyo mi huella digital en términos de sentirme seguro. Y la verdad es que uno puede hacer una vista más macro y ver que son muchas otras competencias que tienen que ver con cómo yo me desenvuelvo de manera eficiente en un contexto que está con un alto dominio de lo digital. O sea, habitualmente hablamos como del mundo real y del mundo digital, como si fuesen dos mundos separados, y la cosa no es tan cartesiana, digamos, como se integra muchísimo y de alguna manera tiene que ver con construir una forma de comportarnos eficiente que sea coherente según el entorno en donde nos estamos desenvolviendo. Hay muchas competencias relacionadas con eso y va más allá de lo que yo te comentaba al principio, de solamente preocuparnos de la seguridad, que es un componente súper relevante, o sea, es como lo que aparece todos los días, pero también como para no sentirnos tan intimidados, tiene otros componentes que desde la profesión docente también podemos abordar con los estudiantes para poder desarrollarlo en esta nueva forma de comportarnos. Pero esta nueva forma de comportarnos, tú dices, entonces, esto es un término como nuevo, se está recién desarrollando lo que es la ciudadanía digital, porque yo por lo menos no tuve educación de esa manera, o es que esos contenidos van como dentro de la materia, o es una materia por sí sola, enseñar eso. Eh, a ver, enseñar ciudadanía digital no es un contenido en sí mismo. Yo creo que tiene más que ver con una metodología para poder abordar distintas situaciones de nuestro entorno. Por ejemplo, yo estoy en la escuela y necesito hacer algún trabajo de investigación, un proyecto, y necesito acceder a Internet para buscar información. ¿De qué manera yo resuelvo esa necesidad que tengo buscando en Internet dicha información? ¿Cómo busco? ¿Cómo contrasto? ¿Cómo selecciono? ¿Y cómo guardo la información que me parece interesante, por ejemplo? O sea, esas cosas son las que tienen que ver con el desarrollo de nuestra actitud ciudadana digital. Otro componente tiene que ver con cómo yo me relaciono con los demás, cómo me comunico y colaboro con otros, que ahí están las redes sociales, por ejemplo. ¿De qué manera yo me relaciono con otros utilizando lo digital? ¿Cómo construyo y creo contenidos digitales? Antes era como más fácil buscar contenido en un libro, ahora tenemos todos los libros de la historia de la humanidad cargados en Internet y eso se replica por segundos cada día. Entonces, dada la cantidad de información, ¿cómo abordo esa información para crear contenido nuevo? Y luego está todo lo que tiene que ver con seguridad propiamente tal, no solamente proteger mis datos, sino también proteger mi salud. ¿Cómo me cuido yo cuando estoy todo el día trabajando con dispositivos digitales? Y luego, en términos de alfabetización, por ejemplo, si yo tengo un problema con mi dispositivo o se me desconfigura mi computador, ¿cómo resuelvo esas cosas? ¿Cómo busco formas creativas para poder resolver los problemas, que son problemas nuevos, a los cuales me enfrento ahora que trabajo con dispositivos digitales? Entonces es un mundo muy grande de nuevas formas de abordar el aprendizaje, el relacionamiento, la preocupación por mí mismo, etc. ¿Y crees que esto se vio como potenciado luego de la pandemia, que se empezó más como a poner como en mira que tengamos este conocimiento? Yo creo que empezó antes, pero es verdad que con la pandemia lo digital cobró como mucho más protagonismo,
porque evidentemente al estar encerrados tenías que buscar algún mecanismo para poder comunicarte con los demás. Entonces, obviamente eso como que logró estar como a la palestra de todo lo que hacíamos, pero la problemática de la ciudadanía digital viene de mucho antes. Entonces, lo que pasa es que pasaba por el lado nuestro y nosotros no le prestamos mucha atención, pero ya había redes sociales. ¿Cuándo empezó Facebook? ¿En el 2006? Por ahí. O el correo electrónico, Gmail, 2002, o 2001, por ahí, Twitter. Entonces, hay muchas cosas que han estado ocurriendo mucho antes, que pasaban por nuestra vida y nosotros no éramos conscientes del impacto que iban a tener, y quizás ahora en la pandemia nos dimos cuenta de a lo que hemos llegado con todo esto, porque el aislamiento nos obligó a reflexionar sobre esto. Y en ese sentido, ¿crees que hubo un cambio cultural como en la sociedad luego de la pandemia? Porque hemos visto estudios que mencionan que los adultos mayores ahora ya utilizan mucho, ponte tú, la mensajería instantánea, cosas que quizás antes no se vieron presionados a hacer, pero si hay este cambio, hay un cambio cultural, se hace cada vez más importante también acompañar este cambio con educación que sea realmente necesaria para los niños y niñas de nuestro país. De todas maneras, o sea, no sé si un cambio cultural, pero porque yo creo que el cambio venía de antes, solamente que ahora nos dimos cuenta de que nos teníamos que hacer cargo. Antes como que nos hacíamos los locos con el tema, así como ya lo haré. Ahora ya no nos queda otra más que hacernos responsables, al menos como docentes. Esto nos vino de la noche a la mañana y nos vimos obligados a asumir una manera digital de comunicarnos con nuestro alumno y con la familia. Lo que tenemos que hacer ahora es apalancar eso como un aprendizaje, es decir, robustecerlo con mejores metodologías, con buenas prácticas, y hacer que ese aprendizaje no se nos olvide, de tal manera que cada vez pueda enriquecerse mejor. El ejemplo que tú me dabas ahora de las personas adultas, por ejemplo, que se han visto obligadas o forzadas a utilizar otros mecanismos de comunicación porque quedaron aisladas, tenemos que buscar formas para poder hacer que esos aprendizajes queden efectivamente instalados en nuestra vida y con mejora de ejecución, digamos, porque de la noche a la mañana nos vimos obligados, pero no necesariamente fuimos buenos ejecutores de esas tecnologías. Tenemos que ir afinando un poco más ahí, y ahora que ya estamos volviendo al aula, aprovechar esos aprendizajes que trajimos y poder enriquecerlos y dotarlos de más experiencia con los niños en la sala. Eso es súper importante. Y ahí, ahora que hablamos de la sala de clase, tú que compartes harto con otros docentes, ¿cómo ven este tema? Porque claramente muchos de los docentes no recibieron educación digital en las universidades, entonces se ve como que es algo relevante para la educación, digo, del futuro o del presente. Mira, los profesores que empiezan a tener la experiencia, al menos en el proyecto que a mí me toca liderar, que es IDEO Digital, cuando empiezan a trabajar con los estudiantes, se dan cuenta de que efectivamente es un cuerpo de conocimientos que se va a ir instalando poco a poco en el aula, donde tenemos que hacernos cargo de que es súper relevante para los niños y niñas adquirirlo. Los que ya están empezando a tener la experiencia de trabajo con los niños se dan cuenta que la metodología que trae aparejado este proyecto también les ayuda a ellos a liderar y a generar un buen ambiente en la sala de clase. Al principio yo misma estaba súper ansiosa porque no sabía lo que iba a pasar, pero luego nos dimos cuenta que con los mismos niños y niñas empezaron a pasar cosas que hace que el trabajo en la sala sea... tenga un clima de trabajo súper positivo y muy orientado a lo lúdico, en donde los aprendizajes se van dando solos y el profesor lo que tiene que hacer es capitalizar esas experiencias para que efectivamente se apalanquen como aprendizaje. Eso es lo más importante. Pero sí, ya los docentes se están dando cuenta de que el futuro de estos niños y niñas va a ser tan distinto al de ahora, que es tremendamente importante que este cuerpo de conocimientos ya lo lleven en su mochila de aprendizaje para lo que les va a tocar decidir en su futuro.
Y en ese sentido, ¿cómo ves tú en temas de políticas públicas? Ahora vemos todo lo que está pasando con la Constitución, el borrador de la Constitución. ¿Cómo ves que avanza Chile en estos temas de educación digital? Wow. Le he dado harto vuelta al tema. Yo creo que este año es como de mucha incertidumbre. Me parece súper como valioso la apuesta que se está dando ahora por abordar todo lo que tiene que ver con educación socioemocional y regulación socioemocional en las personas. Después de la pandemia nos dimos cuenta que era un tema que del cual nunca nos habíamos hecho responsables. Pero eso no significa que vayamos a dejar los otros temas de lado, porque la educación emocional también tiene que ver con cómo nos comportamos con los demás en este canal digital, digamos. De qué manera nos comunicamos y de qué manera respondemos a las cosas que observamos. Me consta que las políticas de educación, lo que se inició hace años atrás con el Plan Nacional de Lenguajes Digitales sigue presente. Entonces, es un proyecto que está ahí, sobre el cual se va a seguir trabajando y donde nosotros podemos hacer un aporte. Entonces, creo que si bien ahora han cambiado las prioridades, si en el sistema educativo se es consciente de que lo digital tiene un rol súper importante en las decisiones de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que educar. Entonces, al menos yo quiero pensar de manera optimista que el trabajo con las autoridades y el trabajo de implementar esto y de insertar esto en la educación pública va a fluir de la mejor forma posible, independientemente de que nosotros tenemos que ir como haciéndonos cargo de aquellas cosas que durante muchos años en la educación no abordamos. Y ahí, ¿cómo IDEO Digital está contribuyendo en esto? Mencionamos antes los programas formativos, no sé si nos puedes contar un poco de eso. Sí, mira, nosotros tenemos varios programas formativos. Uno tiene que ver como con nuestro gran paraguas, que es trabajar con facilitadores, que son de alguna manera nuestro brazo ejecutor que está en todo el territorio. O sea, nosotros necesitamos formar gente que atienda las escuelas en todo Chile. O sea, lo primero que hacemos es eso, formar facilitadores en las metodologías para enseñar ciencias de la computación a docentes. Y lo que hacen esos facilitadores luego es que lo bajan a profesores y trabajan con profesores inicialmente de primero a sexto básico, lo que es primaria, pero ya nos estamos abriendo a trabajar de séptimo a cuarto medio, ¿vale? De séptimo a segundo medio, trabajar con docentes principalmente de tecnología, y en tercero y cuarto medio con los profesores de matemática que están empezando a impartir la asignatura de pensamiento computacional. Entonces, trabajamos primero con facilitadores y luego a estos facilitadores les entregamos todos los recursos para que ellos hagan la bajada y la capacitación a los profesores de aula. Les entregamos los recursos formativos y luego los recursos para acompañarlos. ¿Por qué? Porque como esto es un proceso de cambio y las personas cuando nos vemos enfrentados al cambio tenemos mucha aversión a eso, necesitamos generar una manera de acompañar en el proceso, de dar retroalimentación, de ayudar en la planificación y de apoyarlos en el aula para que esta nueva forma de enseñar, este cuerpo de conocimiento se vaya instalando. ¿Cuál crees tú que es el impacto que puede tener IDEO Digital en la educación? Wow. Este proyecto dura 5 años y lo que nosotros queremos es que terminado ese quinto año, el modelo de trabajar ciencias de la computación esté instalada en la escuela pública y particular subvencionada. Principalmente. El impacto tiene que ver con entregarle a niños y niñas un conocimiento que va a ser altamente demandado para las decisiones que ellos tomen en el futuro, independientemente de las que sean. Uno normalmente asocia ciencias de la computación a esto es para que el niño aprenda a programar y que sean ingeniero informático. No. Todas las profesiones, todos los oficios, no solamente hablemos de profesión en la universidad, todos los oficios después de probablemente el año 2030
van a tener un brazo digital fuerte. Y nosotros lo que queremos es entregar ciertas competencias que haga que las personas que se desempeñen en profesiones o en oficios de la forma más eficiente y efectiva posible. Entonces, el impacto que tiene es sobre cómo se va a comportar nuestra sociedad en el futuro, de manera más productiva, por un lado, de manera más eficiente, por otro lado, de manera más cómoda, más feliz, por otro, porque voy a sentir que efectivamente lo que sé lo puedo poner en práctica en mi trabajo, en mi vida diaria, con mi familia, con mis amigos, porque me siento cómoda en lo que estoy viviendo. Se trata de formar personas integrales, no solamente orientarnos a el desarrollo de ciertas profesiones específicas o competencias específicas vinculadas a unas profesiones determinadas, no, es para la sociedad. Y esto lleva también a un cambio mayor, porque hablamos de los niños, de lo que ellos necesitan aprender, pero también debe haber un cambio como en el docente del futuro. No podemos seguir teniendo las mismas clases. ¿Cuáles competencias crees tú que necesitan desarrollar hoy día los docentes? Independientemente de la disciplina, todos los docentes deberían tener conocimientos vinculados a creación de contenido usando programación, de la forma más básica que sea, si tampoco se trata de tener como materias vinculadas a la programación muy compleja, pero al menos que puedan experimentar la forma de crear productos o crear aplicaciones o resolver problemas utilizando tecnología. La tecnología cada vez está más diseñada para el usuario final, por lo tanto, tal y cual como se programaba hace 30 años atrás, no tiene nada que ver con cómo podemos programar ahora. Entonces, es un lenguaje accesible para muchas personas. Yo creo que todas las personas que estudien para ser docente tienen que tener la experiencia de aprender lenguajes de programación, independientemente de si luego lo vayan a enseñar o no, les va a servir para abordar la resolución de problemas de una manera diferente. Porque de hecho lo primero que aprendemos cuando estudiamos ciencias de la computación es la construcción de algoritmos y desarrollar algunas habilidades del pensamiento computacional, que esas te sirven para cualquier problema de la vida. Es decir, cómo descompongo un problema, cómo organizo una solución, cómo estructuro un proceso de manera ordenada o con una lógica que me ayude a resolver un problema. Eso sirve para la vida. Y de esa manera, cuando yo como docente lo llevo al aula, puedo aplicarlo con los estudiantes independientemente de la disciplina que me toque impartir. Sí, muy interesante ver tu mirada en eso y también recalcar que las ciencias de la computación es una asignatura transversal que potencia todos los otros conocimientos. Cristi, quiero pasar ahora a nuestra sección Yo Recomiendo para que nos des tu recomendación del día. Yo recomendaría dos cosas. Hay una serie de documentales cortitos en Netflix que se llama El futuro de, que habla sobre el futuro de nuestra relación con los animales, con las plantas, cómo nos vamos a relacionar entre nosotros. Son súper cortitos y creo que los van lanzando semana a semana. Es súper interesante porque son muy cortitos y desde mi punto de vista tiene un abordaje súper optimista de cómo lo que se está haciendo ahora con tecnología va a servir para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, es súper interesante. Hay algunos que se pueden ver en familia, se pueden discutir, me parece que son temas como bastante livianos en algunos casos, que se pueden ver con niños más pequeños. El primero que era sobre los perros, creo, me parece súper entretenido, así que se puede ver con niños perfectamente, como para que ellos se imaginen cómo va a ser el futuro de relacionarnos con una mascota. Y hay otro que tengo acá, que es un libro, yo no sé, creo que se ve al revés, sí, no, ahí se ve derecho. Este libro lo escribió Christopher Wiley, que él fue uno de los programadores responsables de Cambridge Analytica. Este es un libro autobiográfico de él, donde él como que hace una especie de mea culpa de todo lo que hizo respecto de Cambridge Analytica, pero pone de manera súper relevante el impacto que tiene la forma en que nosotros manejamos la información. Esto es pura ciudadanía digital, sí, pero podría ser un libro de lectura obligatoria en enseñanza media, porque releva muchísimo el impacto que tienen nuestras decisiones si nosotros no somos capaces de discriminar y de contrastar lo que nos llega.
Él cuenta toda la historia desde los gobiernos anteriores a Donald Trump, que es donde salió, digamos, toda esta problemática, pero es súper interesante, además, cómo él cuenta su propia vida, digamos, tenía una forma de vida bien peculiar, y además, cómo fue él resolviendo eso personal que tenía a través de la exposición que le dio el trabajar en Machine Learning, en inteligencia artificial y con grandes cantidades de datos. Súper, súper bueno. Buenísimo, Cristi. Me tincaron mucho las recomendaciones, especialmente la primera, que soy más de ver que leer, pero también voy a pedirte el libro, yo creo, más adelante. Así que gracias, Cristi, por participar aquí en nuestro programa y por deleitarnos con tu sabiduría. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Les quiero recordar que sigan las redes sociales de Divox y que nos vayan viendo semana a semana. Y también las redes sociales de Ideo Digital. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.